¿Qué le sucede a una familia cuando el mundo entero la olvida? Imaginen esto, un campamento idílico, rodeado de la majestuosidad silenciosa de la naturaleza, un refugio lejos del bullicio de la vida cotidiana, un lugar donde las risas de los niños deberían resonar entre los árboles y el aroma a pino debería llenar el aire. En 2002, este escenario de aparente paz se convirtió en el epicentro de un enigma que congeló el tiempo. La familia Jensen, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de desaparición, se desvaneció sin dejar el menor indicio. No hubo despedidas, ni notas, ni rastros de lucha. Simplemente se esfumaron, dejando tras de sí un vacío helado que el tiempo, lejos de llenar, pareció solidificar. Durante 19 largos años, sus nombres se susurraron en conversaciones sombrías, se convirtieron en un caso frío, una pesadilla sin resolución, una historia que se desmoronaba bajo el peso del olvido. La esperanza, ese frágil hilo que mantiene unidas a las familias y a las comunidades, se había deshilachado hasta casi desaparecer. El caso Jensen se convirtió en una cicatriz colectiva, un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de los misterios que la naturaleza y a veces la propia humanidad puede albergar. Y entonces, cuando el último vestigio de esperanza parecía extinguido, cuando el caso había sido archivado en las profundidades de los expedientes olvidados, sucedió algo que desafió toda explicación racional. Algo que hizo que el aire se cargara de una electricidad desconocida, que las viejas heridas se abrieran de nuevo, no con el dolor del pasado, sino con la punzada de una pregunta imposible: los sensores. Esos testigos inertes, esas máquinas diseñadas para registrar la más mínima alteración en su entorno, que habían estado allí, vigilando silenciosamente durante todos esos años de ausencia, de incertidumbre, de desesperanza. Estos dispositivos que uno esperaría que solo registraran el paso del viento, el movimiento de la fauna o el lento crecimiento de la vegetación, de repente y de manera inexplicable, detectaron movimiento. No en cualquier lugar, sino en la misma tienda de campaña. El mismo lugar donde la vida de los Jensen se había detenido bruscamente, donde el silencio se había apoderado de todo, donde el tiempo mismo parecía haber sido absorbido. Este pulso inesperado, este registro anómalo en el corazón del misterio, no fue un simple dato técnico, fue un grito en la oscuridad, un susurro que rompió el hechizo del olvido. La Tierra, que había guardado el secreto de su desaparición con una tenacidad implacable, de repente parecía estar susurrando una nueva posibilidad. Un eco fantasmal que no solo desafiaba la lógica, sino que se burlaba de la propia inercia del tiempo. ¿Cómo era posible que, después de casi 2 décadas de ausencia absoluta, de una falta total de evidencia, un sistema automatizado registrara actividad en el epicentro mismo de la tragedia? Las preguntas surgieron con una fuerza avasalladora, desdibujando las líneas entre la realidad y la especulación. Podría ser un vestigio del tiempo, una anomalía residual de algún evento pasado que los sensores finalmente captaron, o quizás un error inexplicable en el sistema, una falla técnica que jugaba una broma cruel con los corazones de quienes aún buscaban respuestas, o la posibilidad más vertiginosa y aterradora de todas. Era esta la señal que el mundo entero, y especialmente los seres queridos de los Jensen, habían estado esperando, la llave para desenterrar la verdad largamente oculta. Este descubrimiento, esta repentina irrupción de datos en un lienzo de silencio, nos invita a un viaje al borde del misterio, a explorar los confines de lo desconocido. Es una invitación a mirar más allá de las explicaciones fáciles, a cuestionar lo que damos por sentado,
a confrontar la posibilidad de que las respuestas puedan estar escondidas en los lugares más inesperados. Las sombras del ayer, que parecían haberse disipado con los años, de repente cobran vida, proyectando nuevas y desconcertantes siluetas sobre el presente. La esperanza, esa flor rara y resiliente que a menudo se marchita bajo el sol de la adversidad, resurge de las profundidades del olvido, no como una certeza, sino como una pregunta vibrante, un motor para la investigación, un llamado a la acción. Este no es solo el relato de una desaparición, es la historia de cómo la verdad, incluso cuando parece sepultada bajo capas de tiempo y silencio, puede encontrar una manera de manifestarse, de sacudir los cimientos de nuestra comprensión y de recordarnos que en el universo de los enigmas nunca hay que dejar de buscar, nunca hay que dejar de cuestionar y sobre todo nunca hay que dejar de esperar. El caso Jensen, dormido durante 19 años, ha despertado y con él la posibilidad de que las respuestas, por elusivas que sean, podrían estar al alcance de la mano, esperando ser desveladas por la luz de la curiosidad y la tenacidad. El registro de movimiento, un mero dato en la vasta red de información digital que nos rodea, adquiere una resonancia casi mística cuando se materializa en el contexto de una desaparición prolongada. Pensemos en la tecnología de sensores como una extensión de nuestros sentidos, pero desprovista de la subjetividad humana, de las capas de interpretación, de los filtros de la memoria o de las emociones. Estos dispositivos, al operar en un plano de pura objetividad, capturan la realidad en su forma más cruda. En el caso Jensen, la tienda de campaña, ese objeto inerte, se transforma en un testigo silencioso, un receptáculo de información que, durante 19 años, permaneció mudo. La detección de movimiento, entonces, no es simplemente un evento técnico, es la irrupción de una señal en un silencio absoluto, un latido registrado en un corazón que se creía detenido para siempre. Este fenómeno nos obliga a considerar la persistencia de la información en el entorno, cómo los ecos de eventos pasados pueden, teóricamente, ser captados por la tecnología adecuada, incluso cuando la memoria humana y las evidencias físicas se han desvanecido. Es como si la propia naturaleza tuviera una memoria codificada en sus partículas y los sensores, en este caso, actuaran como decodificadores inesperados. Profundizando en las implicaciones de esta anomalía, es crucial examinar la naturaleza misma de estos sensores. ¿Eran sensores de movimiento pasivos que detectan cambios en la radiación infrarroja o activos, que emiten señales y analizan los ecos? Esta distinción es fundamental. Si eran pasivos, un cambio en la temperatura corporal de un animal, un viento inusualmente fuerte moviendo un objeto cercano o incluso una fluctuación térmica significativa podrían generar una señal. Sin embargo, la especificidad del registro, apuntando a la tienda donde la familia Jensen desapareció, sugiere una localización precisa que va más allá de una simple lectura ambiental. Por otro lado, si eran sensores activos, como los utilizados en sistemas de seguridad, la posibilidad de un falso positivo por interferencia externa se reduce, pero aumenta la interrogante sobre la fuente de la perturbación. Quizás la tienda, con sus materiales específicos, o la configuración del terreno circundante, crearon una resonancia particular que activó el sensor de una manera inusual. Es esta especificidad, este anclaje del evento a un punto geográfico y temporal concreto, lo que eleva el registro de un simple dato a una pista potencialmente revolucionaria, obligándonos a considerar escenarios que rozan lo inverosímil, pero que la ciencia, en su constante evolución, a veces valida. Consideremos además la posibilidad de que estos sensores no fueran parte de un sistema de monitoreo de seguridad tradicional, sino de investigación científica. Por ejemplo,
En áreas remotas se utilizan sensores para monitorear la actividad sísmica, la fauna o las condiciones meteorológicas extremas. Un registro de movimiento inusual en una zona previamente considerada deshabitada podría haber sido pasado por alto inicialmente o clasificado como ruido ambiental. Sin embargo, la reapertura del caso Jensen, impulsada por este dato anómalo, obligaría a un escrutinio exhaustivo de todos los registros históricos de esos sensores. Podríamos estar ante la revelación de patrones sutiles que fueron ignorados en su momento o ante la identificación de una anomalía que, al ser contextualizada por la desaparición, adquiere un significado completamente nuevo. Es esta reinterpretación de datos preexistentes, a la luz de una nueva pregunta, lo que a menudo impulsa los avances en la resolución de misterios. La información, al igual que el agua, puede fluir sin ser vista hasta que encuentra un cauce que le da dirección y propósito. Ahora, pensemos en la propia tienda de campaña. Tras 19 años expuesta a los elementos, ¿qué le queda? La tela se habría degradado, las estructuras se habrían corroído. Sin embargo, los materiales pueden retener impresiones de eventos pasados, como vestigios de ADN, fibras o incluso micropartículas. Si los sensores registraron movimiento, ¿podría este movimiento haber interactuado con estos vestigios remanentes? Quizás el movimiento no fue de una persona o animal vivo en el sentido convencional, sino una perturbación de partículas o estructuras dentro o alrededor de la tienda que, al ser detectadas por los sensores, se interpretaron como movimiento. Esto nos lleva a considerar la física cuántica y los fenómenos a escala microscópica que podrían, bajo ciertas condiciones, manifestarse a una escala detectable. Aunque parezca ciencia ficción, la historia está plagada de ejemplos donde lo que antes se consideraba imposible se ha convertido en realidad científica. La persistencia de la información en los objetos, incluso después de su aparente degradación, es un campo fascinante y poco explorado. Además, es vital evaluar la integridad del registro. ¿Cómo se almacenaron los datos de los sensores durante 19 años? ¿Estaban protegidos de la corrupción? ¿Existen copias de seguridad? La cadena de custodia de la información es tan importante como la información misma. Un error en el almacenamiento o en la transmisión de datos podría haber introducido la anomalía. Sin embargo, si los datos son sólidos y verificables, entonces debemos confrontar la posibilidad de que algo o alguien estuvo presente o interactuó con el sitio de la desaparición mucho después de que se creyera que estaba abandonado. Este registro de movimiento, por tenue que sea, actúa como un faro en la oscuridad, iluminando la posibilidad de una explicación que hasta ahora se había escapado a nuestra comprensión. Es un recordatorio de que, incluso en los casos más fríos, la verdad puede estar esperando pacientemente a ser redescubierta, a menudo a través de las herramientas más inesperadas y objetivas. La persistencia de los datos en el entorno, incluso en ausencia de actividad humana directa, abre una ventana fascinante hacia la comprensión de cómo la información se incrusta en el tejido mismo de la realidad. Más allá de los sensores, consideremos los efectos a largo plazo en la materia orgánica e inorgánica. Una tienda de campaña, aunque parezca simple, es un conjunto de materiales que interactúan con su entorno de maneras complejas. Las fibras de la tela, los polímeros, los metales de las varillas, todos pueden sufrir transformaciones químicas y físicas debido a la exposición a la luz ultravioleta, la humedad, los cambios de temperatura e incluso la actividad microbiana. Estos procesos, aunque lentos, dejan una huella. Por ejemplo, la degradación de los plásticos puede liberar compuestos volátiles que, si bien son indetectables para el olfato humano,
podrían ser captados por instrumentación sensible. Asimismo, la interacción con la fauna local, aunque no haya sido observada, deja rastros. Insectos, pequeños mamíferos o aves podrían haber utilizado la tienda como refugio temporal, depositando micropartículas de ADN, heces o restos de alimentos. Estos elementos, al descomponerse o alterarse con el tiempo, crean un registro biológico y químico único. Imaginemos que los sensores, en lugar de detectar un movimiento físico en tiempo real, estuvieran diseñados para monitorear cambios sutiles en la composición atmosférica dentro o alrededor de la tienda, como la presencia de gases específicos liberados por la descomposición o la actividad biológica. En este escenario, el movimiento detectado no sería la presencia de una entidad viva, sino la fluctuación de un indicador químico que de alguna manera se asoció con la tienda. Este tipo de detección, que se basa en la monitorización de la química ambiental, es cada vez más sofisticada y podría explicar cómo una anomalía se registra en un lugar aparentemente inerte. Además, es posible que los sensores no estuvieran diseñados para detectar el movimiento físico en sí, sino las perturbaciones energéticas asociadas a él. Cada interacción física, por mínima que sea, genera una pequeña cantidad de energía, ya sea en forma de calor, vibración o incluso fluctuaciones electromagnéticas. Si los sensores estaban calibrados para detectar estas perturbaciones a un nivel de sensibilidad extremo, un evento natural, como la caída de una rama cercana, un movimiento sísmico menor, o incluso la radiación solar concentrada de una manera particular sobre la tela, podría haber generado una señal interpretable como movimiento. Pensemos en cómo un micrófono ultrasensible puede captar sonidos inaudibles para el oído humano. De manera análoga, estos sensores podrían haber estado registrando ecos energéticos del entorno que, al ser analizados, mostraban una anomalía puntual en el tiempo y el espacio del campamento Jensen. Profundizando en la física de la detección, consideremos la posibilidad de que los sensores estuvieran monitorizando la resonancia de la estructura de la tienda. Los objetos, al ser expuestos a vibraciones o cambios de presión, vibran a frecuencias específicas. Si la tienda, con sus materiales degradados, poseía una frecuencia de resonancia particular, cualquier perturbación externa, incluso una ráfaga de viento inusual o la vibración del suelo, podría haberla activado. Los sensores, al registrar esta resonancia amplificada o alterada, podrían haber interpretado esta vibración estructural como movimiento. Este enfoque, basado en la monitorización de las propiedades físicas de los materiales, se utiliza en campos como la ingeniería estructural para detectar anomalías o daños, y podría ofrecer una explicación científica para la señal detectada. Es un recordatorio de que la materia, incluso cuando parece estática, está en constante interacción con las fuerzas que la rodean. Finalmente, la interpretación de los datos es un campo en sí mismo. Es posible que los algoritmos utilizados para procesar la información de los sensores hayan evolucionado con el tiempo. Un registro que en 2002 podría haber sido descartado como ruido de fondo, con nuevos parámetros de análisis y una mayor comprensión de las anomalías ambientales, ahora podría ser clasificado como un evento significativo. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten identificar patrones sutiles en grandes volúmenes de datos que antes pasaban desapercibidos. Por lo tanto, el movimiento detectado podría ser el resultado de una reevaluación algorítmica de datos antiguos, a la luz de nuevas metodologías de análisis, que ahora señalan una anomalía que antes se ignoraba. Esta perspectiva nos invita a pensar en la información no como algo estático, sino como algo cuya interpretación puede cambiar radicalmente con el avance de la tecnología y el conocimiento.
La detección de movimiento en un sitio de desaparición, especialmente después de tantos años, nos confronta con la posibilidad de fenómenos que trascienden la comprensión ordinaria, invitándonos a explorar las fronteras de la física y la percepción. Más allá de las explicaciones convencionales de sensores y datos, debemos considerar la naturaleza misma de la presencia y cómo podría manifestarse. ¿Y si el registro no se refiriera a un movimiento físico en el sentido que entendemos, sino a una alteración en el tejido mismo del espacio-tiempo local? Teorías en la física teórica sugieren que eventos extremos o condiciones inusuales podrían generar fluctuaciones o ondas en el espacio-tiempo. Si bien esto suena a ciencia ficción, la posibilidad de que los sensores estuvieran captando una de estas sutiles distorsiones, un eco energético de algo que ocurrió o incluso un fenómeno aún no comprendido, no puede ser descartada por completo. Ilustremos esto con un ejemplo hipotético. Imagine una gota cayendo en un estanque. Las ondas que se propagan en la superficie del agua son un reflejo de la energía liberada por la gota. Ahora, traslade este concepto a una escala mucho más abstracta, la posibilidad de que un evento o incluso una presencia no corpórea haya causado una sutil onda en el espacio-tiempo local alrededor de la tienda. Los sensores, al ser extremadamente sensibles a las anomalías energéticas o a las variaciones en las constantes físicas locales, podrían haber registrado esta onda como un evento de movimiento. Esto no implica necesariamente una entidad física moviéndose, sino una alteración en la textura del universo en ese punto específico. Este tipo de fenómeno, aunque altamente especulativo, abre la puerta a interpretaciones que van más allá de la simple presencia de un ser vivo. Por otro lado, debemos considerar la posibilidad de fantasmas o manifestaciones energéticas residuales, no en un sentido paranormal tradicional, sino como un remanente de energía o información de un evento pasado. Algunas teorías sugieren que eventos de alta intensidad emocional o energética podrían dejar una huella en el entorno, similar a cómo una grabación de audio captura ondas sonoras. Si la desaparición de la familia Jensen fue un evento traumático o cargado de una energía particular, es concebible que esta energía residual, al interactuar con las condiciones ambientales específicas o ser amplificada por algún fenómeno natural, pudiera generar una señal detectable. Los sensores, en este contexto, no estarían detectando una entidad física, sino la manifestación de esta energía remanente, una especie de eco de la tragedia original. Ahora, piense en la aplicación de esta idea en su vida cotidiana. Cuando usted experimenta un momento de intensa alegría o profunda tristeza, ¿no siente a veces que el ambiente a su alrededor cambia sutilmente? Si bien esto puede ser una respuesta psicológica, ¿qué sucedería si, en ciertas circunstancias extremas, esta atmósfera tuviera una base física más tangible? Los sensores en el campamento Jensen podrían estar actuando como detectores de estas atmósferas energéticas, registrando una fluctuación que, para nuestra comprensión actual, interpretamos como movimiento. Es un desafío para nuestra concepción de la realidad, que tiende a reducir todo a lo tangible y observable directamente. Además, la propia naturaleza del campamento, siendo un lugar aislado y rodeado de naturaleza, podría haber creado condiciones únicas para la amplificación o retención de tales fenómenos. La ausencia de interferencias electromagnéticas de fuentes urbanas, la quietud del entorno e incluso la composición geológica del terreno podrían haber actuado como catalizadores o amplificadores de estas sutiles energías residuales. Es como si la naturaleza misma hubiera proporcionado un lienzo virgen y las condiciones perfectas para que un evento, o su eco, se manifestara de una manera detectable.
Este aislamiento, que inicialmente se consideró un factor que dificultaba la investigación, podría, paradójicamente, haber preservado la pista que ahora surge. Por consiguiente, la interpretación de los datos de los sensores debe considerar no solo la tecnología de detección, sino también el contexto ambiental y las posibles interacciones energéticas aún no completamente comprendidas. La aparente detección de movimiento en la tienda de campaña, 19 años después de la desaparición de la familia Jensen, nos impulsa a considerar las limitaciones inherentes de la tecnología de vigilancia y los posibles fallos que pueden surgir, incluso en los sistemas más avanzados. Más allá de las fluctuaciones energéticas o las presencias residuales, existe la posibilidad muy real de que los sensores hayan registrado un evento completamente mundano, pero que, debido a la carga emocional y el misterio del caso, ha sido magnificado hasta adquirir un significado trascendental. Pensemos, por ejemplo, en la fauna local. El campamento, al ser un entorno natural, está habitado por una variedad de criaturas, desde insectos hasta mamíferos de mediano tamaño. Un animal que busca refugio en la tienda o que simplemente pasa cerca y perturba algún objeto suelto dentro, podría fácilmente activar un sensor de movimiento. La degradación de la tienda con el tiempo podría haberla hecho más susceptible a las corrientes de aire, o la acumulación de hojas y escombros podría haber creado un material sensible al más mínimo roce. Ahora, imagine que estos registros de actividad animal, que habrían sido considerados ruido ambiental en un contexto normal, fueron recuperados y analizados tras la reapertura del caso. El algoritmo de análisis, entrenado para buscar patrones anómalos en un sitio donde se asume que no hay actividad humana, podría haber interpretado erróneamente estas señales naturales como algo más significativo. De hecho, la propia naturaleza de los sistemas de alerta temprana a menudo se basa en la detección de cualquier desviación de la norma, y en un lugar que se presume abandonado, cualquier indicio de algo se convierte instantáneamente en sospechoso. Por consiguiente, es crucial examinar la calibración y el mantenimiento de estos sensores. ¿Se sometieron a revisiones periódicas durante los 19 años? ¿Estaban protegidos de los elementos que pudieran haber afectado su funcionamiento, como la corrosión, la humedad o el polvo acumulado? Un sensor mal calibrado o defectuoso podría generar lecturas erróneas de manera recurrente, creando falsos positivos que, al ser desenterrados de los archivos, parecen anómalos. Consideremos, por ejemplo, un sensor de movimiento infrarrojo que ha perdido sensibilidad a las fluctuaciones de temperatura ambiente, pero se vuelve hiperactivo ante la presencia de calor residual, como el de un animal que ha estado dentro de la tienda. O un sensor de vibración que se ha vuelto demasiado sensible a los cambios de presión atmosférica, activándose con cada ráfaga de viento. Estos fallos técnicos, aunque comunes en la vida útil de cualquier equipo, pueden adquirir una importancia desmesurada cuando se aplican a un misterio sin resolver. La tentación de encontrar una pista es tan grande que es fácil pasar por alto explicaciones más prosaicas, pero no por ello menos relevantes. Además, pensemos en la posibilidad de que la detección de movimiento no fuera una señal en tiempo real, sino un registro residual de algún evento pasado que fue captado de manera diferida. Quizás los sensores estaban diseñados para registrar cambios en campos magnéticos o eléctricos, y la tienda, o su contenido, actuó como un imán o un conductor que retuvo una carga de un evento anterior. Con el tiempo, esta carga se fue disipando lentamente, y los sensores, al monitorear estas fluctuaciones de campo, registraron la descarga como un evento de movimiento.
Esta explicación, aunque más compleja, se basa en principios físicos que, si bien no son de uso común, son perfectamente plausibles. Es como si la tienda hubiera actuado como una especie de condensador energético, liberando gradualmente la energía acumulada y los sensores capturando esa liberación. Por otro lado, debemos considerar el factor humano en la interpretación de los datos. ¿Quién o qué analizó estos registros? ¿Existía un equipo dedicado a monitorear estos sensores continuamente o se revisaron periódicamente? La interpretación de datos de sensores, especialmente en un contexto de misterio, puede estar influenciada por la expectativa y el deseo de encontrar una explicación. Es posible que, al revisar los registros históricos en busca de cualquier anomalía, se haya puesto un énfasis desproporcionado en un dato que, en su contexto original, habría sido insignificante. Ahora, imagine que usted es un investigador, revisando años de datos, y de repente encuentra una lectura de movimiento en el epicentro de una desaparición. La mente salta instantáneamente a las posibilidades más extraordinarias, pasando por alto la más simple: un animal curioso. Este sesgo de confirmación es una trampa psicológica poderosa, y en un caso como este puede desviar la atención de las explicaciones más probables hacia las más sensacionalistas. Finalmente, es importante considerar la posibilidad de contaminación de datos. ¿Cómo se accedió a estos registros de sensores? ¿Se transmitieron digitalmente o se recuperaron de medios de almacenamiento físicos? En cualquier proceso de recuperación o transmisión de datos, existe el riesgo de corrupción o alteración. Un error de software, una falla en el medio de almacenamiento o incluso una manipulación inadvertida podrían haber introducido la anomalía. Ahora, pensemos en cómo esto podría aplicarse a usted. Si usted está buscando información importante en archivos antiguos, la forma en que accede a esa información, la herramienta que utiliza e incluso el estado del archivo mismo pueden afectar lo que usted ve. En el caso Jensen, si los datos de los sensores no fueron manejados con la máxima precaución y rigurosidad científica desde el principio, es posible que la pista que ha surgido sea, en realidad, una ilusión creada por el propio proceso de recuperación de la información. Por lo tanto, la pregunta fundamental no es solo qué registraron los sensores, sino cómo se accedió a esos registros y si su integridad ha sido comprometida. La noción de que los sensores pudieron haber registrado una anomalía energética residual, una especie de firma dejada por eventos pasados o por una presencia no corpórea, nos lleva a explorar terrenos aún más especulativos de la física y la metafísica. Si bien es tentador descartar estas ideas como meras fantasías, la ciencia moderna no deja de sorprendernos con descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de memoria del agua, una teoría controvertida que postula que el agua puede retener información de sustancias con las que ha estado en contacto, incluso después de que éstas hayan sido diluidas hasta el punto de no ser detectables por métodos convencionales. Aunque esta teoría no ha sido plenamente aceptada por la comunidad científica, ilustra cómo la materia puede, teóricamente, almacenar y transmitir información de maneras sutiles. En el contexto del campamento Jensen, ¿podría la tienda, compuesta en parte por fibras que interactúan con la humedad, haber actuado como un medio para registrar algún tipo de energía o información residual? Los sensores, entonces, no estarían midiendo un movimiento físico directo, sino la manifestación de esta información latente, tal vez una fluctuación en un campo energético asociado a la tienda o al área circundante, que los sensores interpretaron erróneamente como movimiento. Además, consideremos las implicaciones de la física cuántica en este escenario. A nivel subatómico,
Las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, superposición, y estar interconectadas a través de un fenómeno llamado entrelazamiento, donde el estado de una partícula está intrínsecamente ligado al de otra, sin importar la distancia que las separe. Si bien es un salto considerable extrapolar estos fenómenos a la escala macroscópica de una desaparición humana, no podemos ignorar por completo la posibilidad de que condiciones ambientales extremas o eventos de alta energía hayan inducido algún tipo de entrelazamiento o superposición a nivel molecular o incluso estructural dentro de la tienda o sus alrededores. Los sensores, al interactuar con estos estados cuánticos inusuales, podrían haber detectado una anomalía que se asemeja a un movimiento, pero que en realidad es una manifestación de principios físicos aún poco comprendidos a gran escala. Por ejemplo, imagine que las fibras de la tienda, bajo ciertas condiciones de estrés o exposición a energías específicas, entraron en un estado de superposición, donde existían en múltiples configuraciones a la vez. Los sensores, al intentar medir su estado, colapsaron esta superposición, generando una lectura que se interpretó como movimiento. Profundicemos en la idea de la firma energética. En lugar de pensar en fantasmas o presencias en el sentido tradicional, podríamos concebir la desaparición de la familia Jensen como un evento que alteró el equilibrio energético del lugar. Esta alteración podría manifestarse como una sutil distorsión en los campos electromagnéticos locales, o como una emisión de partículas subatómicas exóticas que normalmente no se encuentran en la atmósfera. Los sensores, si estuvieran diseñados para detectar estas anomalías, podrían haber captado esta firma energética y haberla interpretado como un movimiento. Pensemos en cómo un detector Geiger capta la radiación de partículas inestables. De manera análoga, podríamos imaginar sensores capaces de detectar radiaciones de eventos pasados o de presencias anómalas. La propia tienda, al ser el epicentro de la desaparición, podría haber actuado como un acumulador o un emisor de esta energía residual, haciendo que las lecturas de los sensores en ese punto específico fueran particularmente notables. Ahora, consideremos las aplicaciones prácticas de esta línea de pensamiento en otros campos. En arqueología, por ejemplo, se utilizan técnicas no invasivas para detectar anomalías en el subsuelo que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas o artefactos. Estas técnicas a menudo se basan en la detección de variaciones en campos magnéticos, eléctricos o de resistividad. Si aplicamos esta analogía al caso Jensen, podríamos imaginar que los sensores estaban detectando una variación similar en los campos energéticos del sitio, una anomalía que se manifestaba como un patrón de movimiento. Esto nos obliga a repensar nuestra definición de movimiento y a considerar que podría existir en formas que van más allá de la simple traslación física de un objeto. Por ende, la interpretación de los datos de los sensores en el campamento Jensen no debería limitarse a las explicaciones más obvias. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que la tecnología, al interactuar con fenómenos aún no completamente comprendidos, pueda generar lecturas que desafían nuestras concepciones actuales de la realidad. Es como si los sensores estuvieran actuando como una ventana a un nivel de existencia o interacción que normalmente escapa a nuestra percepción. La tienda de campaña, en este contexto, se convierte no solo en un testigo mudo, sino en un posible conducto o resonador de estas energías anómalas, y los sensores, en su intento por cuantificar lo cuantificable, captan un eco de lo inefable. La posibilidad de que la desaparición de los Jensen haya dejado una huella energética, una perturbación en el tejido del espacio-tiempo local, que ahora es detectada por la tecnología,
Es una perspectiva fascinante que merece ser explorada con la misma rigurosidad que cualquier otra línea de investigación. La posibilidad de que los sensores hayan registrado una anomalía energética residual, una especie de firma dejada por eventos pasados o por una presencia no corpórea, nos lleva a explorar terrenos aún más especulativos de la física y la metafísica. Si bien es tentador descartar estas ideas como meras fantasías, la ciencia moderna no deja de sorprendernos con descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de memoria del agua, una teoría controvertida que postula que el agua puede retener información de sustancias con las que ha estado en contacto, incluso después de que éstas hayan sido diluidas hasta el punto de no ser detectables por métodos convencionales. Aunque esta teoría no ha sido plenamente aceptada por la comunidad científica, ilustra cómo la materia puede, teóricamente, almacenar y transmitir información de maneras sutiles. En el contexto del campamento Jensen, ¿podría la tienda, compuesta en parte por fibras que interactúan con la humedad, haber actuado como un medio para registrar algún tipo de energía o información residual? Los sensores entonces no estarían midiendo un movimiento físico directo, sino la manifestación de esta información latente, tal vez una fluctuación en un campo energético asociado a la tienda o al área circundante, que los sensores interpretaron erróneamente como movimiento. Además, consideremos las implicaciones de la física cuántica en este escenario. A nivel subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, superposición, y estar interconectadas a través de un fenómeno llamado entrelazamiento, donde el estado de una partícula está intrínsecamente ligado al de otra, sin importar la distancia que las separe. Si bien es un salto considerable extrapolar estos fenómenos a la escala macroscópica de una desaparición humana, no podemos ignorar por completo la posibilidad de que condiciones ambientales extremas o eventos de alta energía hayan inducido algún tipo de entrelazamiento o superposición a nivel molecular o incluso estructural dentro de la tienda o sus alrededores. Los sensores, al interactuar con estos estados cuánticos inusuales, podrían haber detectado una anomalía que se asemeja a un movimiento, pero que en realidad es una manifestación de principios físicos aún poco comprendidos a gran escala. Por ejemplo, imagine que las fibras de la tienda, bajo ciertas condiciones de estrés o exposición a energías específicas, entraron en un estado de superposición, donde existían en múltiples configuraciones a la vez. Los sensores, al intentar medir su estado, colapsaron esta superposición, generando una lectura que se interpretó como movimiento. Profundicemos en la idea de la firma energética. En lugar de pensar en fantasmas o presencias en el sentido tradicional, podríamos concebir la desaparición de la familia Jensen como un evento que alteró el equilibrio energético del lugar. Esta alteración podría manifestarse como una sutil distorsión en los campos electromagnéticos locales, o como una emisión de partículas subatómicas exóticas que normalmente no se encuentran en la atmósfera. Los sensores, si estuvieran diseñados para detectar estas anomalías, podrían haber captado esta firma energética y haberla interpretado como un movimiento. Pensemos en cómo un detector Geiger capta la radiación de partículas inestables. De manera análoga, podríamos imaginar sensores capaces de detectar radiaciones de eventos pasados o de presencias anómalas. La propia tienda, al ser el epicentro de la desaparición, podría haber actuado como un acumulador o un emisor de esta energía residual, haciendo que las lecturas de los sensores en ese punto específico fueran particularmente notables. Ahora, consideremos las aplicaciones prácticas de esta línea de pensamiento en otros campos.
En arqueología, por ejemplo, se utilizan técnicas no invasivas para detectar anomalías en el subsuelo que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas o artefactos. Estas técnicas a menudo se basan en la detección de variaciones en campos magnéticos, eléctricos o de resistividad. Si aplicamos esta analogía al caso Jensen, podríamos imaginar que los sensores estaban detectando una variación similar en los campos energéticos del sitio, una anomalía que se manifestaba como un patrón de movimiento. Esto nos obliga a repensar nuestra definición de movimiento y a considerar que podría existir en formas que van más allá de la simple traslación física de un objeto. Por ende, la interpretación de los datos de los sensores en el campamento Jensen no debería limitarse a las explicaciones más obvias. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que la tecnología, al interactuar con fenómenos aún no completamente comprendidos, pueda generar lecturas que desafían nuestras concepciones actuales de la realidad. Es como si los sensores estuvieran actuando como una ventana a un nivel de existencia o interacción que normalmente escapa a nuestra percepción. La tienda de campaña, en este contexto, se convierte no solo en un testigo mudo, sino en un posible conducto o resonador de estas energías anómalas, y los sensores, en su intento por cuantificar lo cuantificable, captan un eco de lo inefable. La posibilidad de que la desaparición de los Jensen haya dejado una huella energética, una perturbación en el tejido del espacio-tiempo local, que ahora es detectada por la tecnología, es una perspectiva fascinante que merece ser explorada con la misma rigurosidad que cualquier otra línea de investigación. Más allá de las fluctuaciones energéticas o las interpretaciones de fenómenos cuánticos, debemos considerar la posibilidad de una intervención humana, ya sea intencionada o accidental, que haya activado los sensores. Pensemos en la flora y fauna local. La región donde se encuentra el campamento es un ecosistema vibrante y es plausible que la actividad de animales de mayor tamaño, como ciervos o jabalíes, haya interactuado con la estructura de la tienda. Con el paso de los años, la tela se habría deteriorado, volviéndose más frágil y susceptible a ser perturbada por el roce de un animal en busca de refugio o alimento. Imaginen un animal salvaje, atraído por algún olor residual o simplemente buscando un resguardo temporal, que entra o roza la tienda. Este movimiento, aunque no sea humano, podría haber sido suficiente para activar un sensor de movimiento. Ahora, consideremos cómo un sensor pasivo infrarrojo, que detecta cambios en la radiación térmica, registraría la presencia de un cuerpo caliente de un animal dentro de la tienda. Si el sensor estaba configurado con una sensibilidad particular, o si el animal permaneció inmóvil durante un periodo prolongado, la lectura podría haber sido interpretada como una anomalía persistente en lugar de un evento fugaz. La degradación de la tienda, de hecho, podría haber hecho que el calor corporal del animal se transfiriera de manera más eficiente a los alrededores, generando una señal más clara para el sensor. Además, es fundamental examinar la posibilidad de una intervención humana no relacionada directamente con la desaparición, pero que ocurrió después de que la familia Jensen se esfumara. Pensemos en excursionistas, cazadores furtivos o incluso personal de mantenimiento del área que sin saberlo pudieron haber interactuado con el sitio. Alguien podría haber entrado en la tienda, haber dejado caer algo o haber movido algún objeto dentro, activando así los sensores. La clave aquí es la temporalidad. Si la actividad registrada ocurrió, por ejemplo, hace 5 años, y no hace 19, esto no resuelve el misterio original, pero sí introduce una nueva capa de complejidad. Quizás, en algún momento, alguien más visitó el campamento, o incluso vivió allí temporalmente, sin dejar rastro aparente. Los sensores,
actuando como testigos silenciosos e imparciales, habrían registrado esta actividad. Por ende, la pregunta no es solo qué se registró, sino cuándo ocurrió esa actividad. Una fecha y hora precisas del registro de movimiento serían cruciales para diferenciar entre una anomalía residual de la desaparición original y un evento posterior. Otra faceta a considerar es la posibilidad de que los sensores no estuvieran diseñados para detectar movimiento en el sentido tradicional, sino cambios en la presión o la vibración del suelo. El campamento, al estar en un entorno natural, está sujeto a diversas influencias, desde el paso de animales hasta pequeños movimientos telúricos o el impacto de la caída de ramas. Si los sensores estaban calibrados para detectar estas vibraciones o cambios de presión, y si la tienda, debido a su estado de deterioro, resonaba de manera particular ante ciertas perturbaciones, entonces el registro podría ser simplemente la manifestación de un evento geológico o meteorológico natural. Imaginen que una rama pesada cayó cerca de la tienda o que un pequeño temblor ocurrió en la zona. La onda expansiva o vibratoria podría haber sido transmitida a través del suelo hasta la tienda, provocando una sutil vibración que los sensores captaron. La tienda misma, al ser una estructura liviana y flexible, podría haber amplificado esta vibración, haciéndola más detectable. Profundizando en la intervención humana, es posible que los sensores estuvieran conectados a un sistema de monitoreo más amplio, diseñado para detectar intrusiones en áreas protegidas o para registrar la presencia de vehículos. En este caso, la actividad registrada podría corresponder a la entrada de un vehículo todoterreno o de un dron en las inmediaciones del campamento. Si bien esto no explica la desaparición de la familia Jensen, sí introduce la posibilidad de que el sitio haya sido visitado o monitoreado por terceros en algún momento posterior. Los sensores, al ser parte de un sistema de seguridad más amplio, podrían haber registrado esta actividad como una alerta de intrusión. La cuestión sería determinar si esta intrusión tuvo alguna relación con la desaparición, o si fue un evento aislado y posterior. Ahora piensen en cómo este tipo de intrusiones pueden ocurrir en áreas remotas. A menudo pasan desapercibidas para los visitantes legítimos, pero los sensores, al estar programados para la máxima sensibilidad, captan hasta el más mínimo indicio. Finalmente, debemos considerar la posibilidad de un ciclo de mantenimiento o prueba del propio sistema de sensores. Es concebible que, en algún momento durante los 19 años, el equipo de mantenimiento haya realizado pruebas en los sensores, activándolos intencionadamente para verificar su funcionamiento. Si estos registros de prueba no fueron debidamente etiquetados o archivados, podrían haber sido recuperados posteriormente y malinterpretados como una señal de actividad anómala. Ahora, imaginen la escena. Un equipo de técnicos en medio de la naturaleza activando los sensores y registrando las respuestas. Estos datos, al ser descontextualizados, podrían parecer la prueba irrefutable de que algo o alguien estuvo presente en la tienda de campaña, cuando en realidad solo se trataba de una rutina de mantenimiento. La clave, en este caso, reside en la auditoría exhaustiva de los registros de mantenimiento y en la identificación de cualquier prueba que indique la realización de tareas de verificación o calibración en el sitio de la desaparición. La posibilidad de que los sensores hayan registrado una anomalía energética residual, una especie de firma dejada por eventos pasados o por una presencia no corpórea, nos lleva a explorar terrenos aún más especulativos de la física y la metafísica. Si bien es tentador descartar estas ideas como meras fantasías, la ciencia moderna no deja de sorprendernos con descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de memoria del agua.
una teoría controvertida que postula que el agua puede retener información de sustancias con las que ha estado en contacto, incluso después de que éstas hayan sido diluidas hasta el punto de no ser detectables por métodos convencionales. Aunque esta teoría no ha sido plenamente aceptada por la comunidad científica, ilustra cómo la materia puede, teóricamente, almacenar y transmitir información de maneras sutiles. En el contexto del campamento Jensen, ¿podría la tienda, compuesta en parte por fibras que interactúan con la humedad, haber actuado como un medio para registrar algún tipo de energía o información residual? Los sensores, entonces, no estarían midiendo un movimiento físico directo, sino la manifestación de esta información latente, tal vez una fluctuación en un campo energético asociado a la tienda o al área circundante, que los sensores interpretaron erróneamente como movimiento. Por otra parte, resulta crucial considerar las implicaciones de la física cuántica en este escenario. A nivel subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, superposición, y estar interconectadas a través de un fenómeno llamado entrelazamiento, donde el estado de una partícula está intrínsecamente ligado al de otra, sin importar la distancia que las separe. Si bien es un salto considerable extrapolar estos fenómenos a la escala macroscópica de una desaparición humana, no podemos ignorar por completo la posibilidad de que condiciones ambientales extremas o eventos de alta energía hayan inducido algún tipo de entrelazamiento o superposición a nivel molecular o incluso estructural dentro de la tienda o sus alrededores. Los sensores, al interactuar con estos estados cuánticos inusuales, podrían haber detectado una anomalía que se asemeja a un movimiento, pero que en realidad es una manifestación de principios físicos aún poco comprendidos a gran escala. Por ejemplo, imagine que las fibras de la tienda, bajo ciertas condiciones de estrés o exposición a energías específicas, entraron en un estado de superposición, donde existían en múltiples configuraciones a la vez. Los sensores, al intentar medir su estado, colapsaron esta superposición, generando una lectura que se interpretó como movimiento. Adentrándonos en la noción de la firma energética, en lugar de pensar en fantasmas o presencias en el sentido tradicional, podríamos concebir la desaparición de la familia Jensen como un evento que alteró el equilibrio energético del lugar. Esta alteración podría manifestarse como una sutil distorsión en los campos electromagnéticos locales o como una emisión de partículas subatómicas exóticas que normalmente no se encuentran en la atmósfera. Los sensores, si estuvieran diseñados para detectar estas anomalías, podrían haber captado esta firma energética y haberla interpretado como un movimiento. Pensemos en cómo un detector Geiger capta la radiación de partículas inestables. De manera análoga, podríamos imaginar sensores capaces de detectar radiaciones de eventos pasados o de presencias anómalas. La propia tienda, al ser el epicentro de la desaparición, podría haber actuado como un acumulador o un emisor de esta energía residual, haciendo que las lecturas de los sensores en ese punto específico fueran particularmente notables. En este contexto, es pertinente considerar cómo estos principios, aunque especulativos, se aplican en otros campos científicos. En arqueología, por ejemplo, se emplean técnicas no invasivas para detectar anomalías en el subsuelo que podrían señalar la presencia de estructuras enterradas o artefactos. Estas metodologías a menudo se basan en la monitorización de variaciones en campos magnéticos, eléctricos o de resistividad. Si trasladamos esta analogía al caso Jensen, podríamos hipotetizar que los sensores estaban registrando una divergencia similar en los campos energéticos del sitio,
una irregularidad que se manifestaba como un patrón de movimiento. Esto nos incita a reevaluar nuestra definición de movimiento y a contemplar la posibilidad de que exista en formas que trascienden la mera traslación física de un objeto. Así, la tienda de campaña se transforma de un simple refugio a un posible indicador de fenómenos energéticos sutiles. Consecuentemente, la interpretación de los datos de los sensores en el campamento Jensen no debería limitarse a las explicaciones más directas. Debemos mantener una mente abierta ante la posibilidad de que la tecnología, al interactuar con fenómenos aún no completamente descifrados, pueda generar lecturas que desafíen nuestras concepciones actuales de la realidad. Es como si los sensores estuvieran funcionando como una ventana hacia un plano de existencia o interacción que normalmente elude nuestra percepción sensorial. La tienda de campaña, bajo esta luz, deja de ser solo un testigo silente para convertirse en un posible conducto o resonador de estas energías anómalas. Los sensores, en su afán por cuantificar lo cuantificable, captan un eco de lo inefable. La posibilidad de que la desaparición de los Jensen haya dejado una huella energética, una perturbación en el tejido del espacio-tiempo local, ahora detectada por la tecnología, representa una perspectiva cautivadora que amerita ser investigada con la misma minuciosidad que cualquier otra línea de indagación. Una arista fundamental a considerar en este enigma es la posibilidad de que los sensores estuvieran integrados en un sistema de monitoreo ambiental más complejo, diseñado no solo para detectar movimiento, sino para registrar una multitud de variables ambientales. Pensemos en redes de sensores que monitorizan la calidad del aire, la radiación, la humedad del suelo, la temperatura del aire y la presencia de compuestos orgánicos volátiles, COVs. Si los sensores en cuestión formaban parte de tal red, el registro de movimiento podría ser una interpretación secundaria o incluso un subproducto de otra lectura anómala. Por ejemplo, un aumento súbito en la concentración de ciertos COVs, liberados por la descomposición de materia orgánica o por procesos geológicos inusuales, podría haber activado un protocolo de alerta que se tradujo en la detección de movimiento. O quizás una fluctuación inusual en los niveles de radiación gamma, aunque imperceptible para los humanos, podría haber sido interpretada por el sistema como una alteración del estado normal del entorno. Ahora, visualice cómo esta interconexión de datos puede transformar un simple registro en una compleja red de indicios. Si los datos de temperatura y humedad también mostraron fluctuaciones anómalas en el mismo periodo, esto podría sugerir un evento natural que movió objetos dentro de la tienda o incluso una alteración climática localizada. Sin embargo, si esas variables se mantuvieron estables, la anomalía en los COVs o la radiación se vuelve aún más desconcertante, apuntando hacia causas menos convencionales. Además, la naturaleza del terreno y su composición geológica podrían jugar un papel crucial en la interpretación de estas lecturas. Algunas formaciones rocosas, por ejemplo, pueden emitir gases naturalmente o presentar anomalías magnéticas que podrían interferir con ciertos tipos de sensores. Si el campamento Jensen estaba ubicado en una zona geológicamente activa o con depósitos minerales específicos, es plausible que estos factores ambientales hayan generado lecturas erróneas o inusuales. Ahora considere cómo esto se aplicaría a usted. Si usted estuviera investigando un sitio con características geológicas peculiares, ¿no sería lógico esperar que los instrumentos de medición arrojen resultados que difieran de lo observado en terrenos más comunes? En este sentido, la tienda de campaña podría haber actuado como un punto focal donde estas influencias geológicas se manifestaron de manera más pronunciada o donde los materiales de la tienda interactuaron de forma particular con
estos gases o campos magnéticos, generando la señal que los sensores captaron. La tienda, en este contexto, se convierte en un amplificador o un catalizador de las fuerzas geológicas latentes. Profundicemos en la posibilidad de que los sensores estuvieran diseñados para detectar cambios sutiles en la presión atmosférica. Las corrientes de aire, especialmente en áreas boscosas, pueden generar turbulencias y fluctuaciones de presión inesperadas. Si la tienda estaba parcialmente inflada o desinflada por el viento, estos cambios de presión podrían haber sido registrados por los sensores como un movimiento. Imagínese una ráfaga de viento que entra por una abertura de la tienda, moviendo ligeramente una manta o un objeto ligero. Este desplazamiento, aunque mínimo, podría haber alterado la presión interna lo suficiente como para ser detectado. Ahora, considere cómo esto se relaciona con usted. Si usted ha estado en un lugar ventoso, ha sentido la presión del aire cambiar en sus oídos, ¿verdad? Los sensores, en este caso, estarían registrando una versión mucho más sensible de ese mismo fenómeno. La tienda, con su estructura flexible, se comportaría como un diafragma, reaccionando a las variaciones de presión del aire exterior, lo que a su vez activaría los sensores. Un ángulo adicional a explorar es la longevidad y la degradación de los propios materiales de la tienda. Con 19 años de exposición a la intemperie, las fibras de la tela, los recubrimientos impermeables e incluso las varillas de soporte habrían sufrido una degradación significativa. Esta degradación podría haber alterado las propiedades físicas de la tienda de maneras impredecibles. Por ejemplo, los polímeros que componen la tela podrían haber desarrollado una carga electrostática residual, volviéndolos sensibles a las más mínimas variaciones en los campos eléctricos del entorno. O la tela podría haberse vuelto más porosa, permitiendo que partículas de polvo o esporas de moho se acumularan en su interior, y que cualquier movimiento de estas partículas, causado por corrientes de aire imperceptibles, fuera registrado por los sensores. Ahora piense en cómo los objetos antiguos, como las telas de un museo, requieren condiciones de almacenamiento muy específicas para evitar su deterioro. La tienda, al carecer de estas condiciones, habría estado en un estado de constante cambio, y es posible que uno de estos cambios haya interactuado de manera inesperada con los sensores. La tienda, en este escenario, se convierte en un laboratorio de degradación química y física, cuyas transformaciones dejan un rastro detectable. Al tejer los hilos de nuestra indagación, emerge un tapiz complejo donde la ciencia, la especulación y la persistencia de la memoria material se entrelazan de manera indisoluble. Hemos transitado por un paisaje donde la objetividad tecnológica se encuentra con la subjetividad de la esperanza y donde los silencios prolongados de la ausencia son perturbados por ecos inesperados. La resonancia de lo que hemos explorado nos lleva a un umbral donde las preguntas, lejos de disiparse, se intensifican, invitándonos a una contemplación más profunda sobre la naturaleza de la evidencia y la capacidad de lo inanimado para custodiar vestigios de lo efímero. Las diversas capas de análisis que hemos desplegado convergen hacia una comprensión más matizada de cómo los fenómenos, incluso aquellos que desafían nuestra lógica inmediata, pueden dejar una impronta detectable en el mundo que nos rodea. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, podemos percibir cómo la rigidez de los datos objetivos se flexibiliza al confrontarse con la inmensidad de lo desconocido. Las explicaciones que parecían sólidas se expanden, abriendo espacio para nuevas perspectivas que cuestionan los límites de nuestra percepción y comprensión. Hemos sido testigos de cómo la aparente quietud de un lugar puede albergar una historia dinámica, contada a través de señales sutiles y patrones emergentes. Las luces que hemos arrojado sobre este enigma
Aunque no resuelvan por completo la oscuridad, han iluminado senderos que antes permanecían ocultos, sugiriendo que la verdad, a menudo, reside en la interconexión de múltiples indicios, y no en una única revelación contundente. A medida que nos acercamos a la reflexión final, es evidente que la convergencia de estos hilos conceptuales nos prepara para asimilar una perspectiva que honra tanto la tenacidad de la investigación como la profunda resonancia emocional de estos misterios. La suma de las exploraciones realizadas nos empuja hacia un entendimiento donde la curiosidad se erige como el motor principal, y donde la posibilidad de lo insólito se convierte en un componente integral de nuestra búsqueda de conocimiento. Las distintas facetas analizadas se unen no para ofrecer respuestas definitivas, sino para intensificar la importancia de la pregunta misma y para prepararnos para la conclusión que surge de esta travesía intelectual. La historia de la familia Jensen, marcada por un silencio de casi 2 décadas, se ha visto sacudida por un susurro tecnológico, un pulso anómalo que emerge de las profundidades del olvido. Este eco fantasmal, registrado por sensores inertes, nos confronta con la persistencia de la información en el mundo, una memoria material que trasciende la fugacidad de la vida humana. Hemos recorrido caminos que van desde la fría objetividad de los datos hasta las fronteras de lo especulativo, explorando cómo la naturaleza misma, a través de sus intrincados procesos y las leyes de la física, puede retener y revelar indicios de eventos pasados. La tienda de campaña, ese simple refugio que se convirtió en el epicentro de un misterio, se alza ahora como un testigo silencioso, un receptáculo de una historia que, aunque desvanecida para la memoria colectiva, aún resuena en el lenguaje de los sensores. Este viaje nos ha enseñado que la verdad, a menudo, no se revela en un único y deslumbrante instante, sino que se teje a partir de hilos sutiles, de anomalías que, al ser contextualizadas, adquieren un significado trascendental. La tecnología, en su avance imparable, nos ofrece herramientas para escudriñar los rincones más oscuros de nuestros enigmas, pero es nuestra capacidad de interpretar, de conectar los puntos y de mantener la mente abierta a lo inesperado, lo que verdaderamente nos acerca a la comprensión. El caso Jensen nos recuerda que incluso en la aparente quietud, la vida y sus ecos persisten, manifestándose de maneras que desafían nuestra lógica cotidiana y nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la evidencia y la resiliencia de los misterios. La auténtica práctica comienza ahora, no en la búsqueda de respuestas definitivas, sino en la apreciación de la indagación misma. En la comprensión de que cada pregunta, cada anomalía, cada eco del pasado nos acerca un paso más a desentrañar las complejidades de nuestro mundo. La esperanza, ese faro que nunca se apaga por completo, resurge con cada nueva interpretación, con cada nueva línea de investigación que se abre. Que este enigma nos impulse a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras propias percepciones y a honrar la persistencia de la curiosidad humana. El silencio puede ser profundo, pero la verdad, a su manera, siempre encuentra un camino para ser escuchada, incluso a través de las voces más inesperadas.